El equipo número 1, denominado la dinastía 02, les explicará el análisis comparativo de la monarquía y la república, en el cual abarcaremos 4 aspectos importantes para comprender este periodo, los cuales serán: inciso A, periodización político-jurídica; inciso B, organización política; inciso C, fuentes del derecho; e inciso D, desarrollo de la jurisprudencia, el cual está conformado por Martínez Olmedo Brian Jesús, Mora Galeana Eden Montserrat y su servidora Lascano López Lizeth Gabriela. Inciso A. Periodización política jurídica de la monarquía y de la república. La monarquía fue un gobierno creado por Rómulo, donde la instancia política era el rey, es decir, que era el gobierno de uno solo. Su periodización política abarca del 753 a.C. o siglo VIII a.C., con la formación de Roma, hasta el 509 a.C., con el exilio de Tarquino el Soberbio, que fue el último rey de Roma en el siglo VI a.C. En cuanto a la periodización jurídica, esta se encuentra dentro de la primera parte del periodo preclásico y dentro de la etapa arcaica del derecho, porque en aquel momento no se conocía el derecho escrito, sino que era un derecho consuetudinario. En cuanto a la república, este era un gobierno donde la instancia política era de los magistrados. Comprende del año 509 a.C., tras la caída de Tarquino el Soberbio y la posteriormente instauración de la República Patricia en el siglo VI a.C., hasta el ascenso de Octavio César en el 27 a.C. o siglo I a.C. Es preciso hacer notar que en el periodo republicano hay dos partes. En la primera es la república dirigida por los patricios desde su inicio hasta la creación de las 12 tablas en el 449 a.C. Esta primer parte entonces abarca del siglo VI al siglo V a.C. La segunda parte es cuando comienzan las reivindicaciones de la plebe con la Lex Valeria Horacia en el 449 a.C. hasta la creación de la Lex Hortensia, que era una vinculación de los plebiscitos para los patricios en el año 287 a.C. Esta segunda parte entonces comprende del siglo V al siglo III a.C. De igual manera, en su aspecto jurídico, comprendía gran parte del periodo preclásico y la primer parte del periodo clásico, llamado helenística juvenil, que abarcaba del año 130 a.C. con la crisis de la República al 30 a.C. con la victoria de Octavio César en la batalla de Accio, y la República concluye con la proclamación del Principado de Octavio César el 27 a.C., es decir, del siglo II a.C. al siglo I a.C., y estos periodos comprenden lo que sería la primera vida del derecho romano. Inciso B. Organización política de la monarquía y la república. Como pequeña introducción, recordemos que la monarquía era un poder político centralizado, es decir, solamente uno tenía el poder, y en la república se convirtió en poder descentralizado, debido a que se distribuían los poderes en las magistraturas. La organización política de la monarquía principalmente estaba conformado por un rey, un senado, un colegio de pontífices y asambleas populares, las cuales eran dos, que era el comicio curiado y el comicio centuriado. En cambio, la república estaba organizada con diversas magistraturas como la cuestura, la edilidad, la praetura, el consulado, la censura, el máximo pontificado, la dictadura y el tribuno de la plebe, además de
también estar conformada por un senado y asambleas populares, las cuales eran tres, que son el comicio curiado, el comicio centuriado y la concilia de la plebis. El cambio más importante entre la monarquía y la república fue el reemplazo del rey por dos magistrados, los cuales serán nombrados como cónsules, elegidos anualmente por la Asamblea Popular. Los cónsules duraban un año en su cargo y debían rendir cuenta a la Asamblea Popular. En cambio, el rey era elegido por el comicio curiado, pero solamente eligió a los primeros 5 reyes, los cuales fueron Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Estilio, Anco Marcio y Lucio Tarquino Prisco. Las magistraturas tenían las características de ser gratuitas, anuales, colegiadas y electivas, estas con el fin de limitar el poder del magistrado. El senado en ambos periodos es similar, debido a que en ambos son consejos de los ancianos, pero una diferencia es que en la monarquía no tenían potestad y en la república tomaban decisiones aunque formalmente no podían. Las asambleas populares en ambos periodos se dividían en dos principalmente y eran similares, debido a que el comicio curiado elaboraba el calendario y participaba en la recepción de los testamentos 2 veces al año, y el comicio centuriado elegía al rey y votaba los proyectos legislativos, pero una diferencia del centuriado en la república es que también participaba en la elección del senado político. Y en la república había una división más de la asamblea, la cual era la concilia plebis, y esta votaba las leyes de la plebe, además de elegir a los magistrados del tribuno plebeyo. Básicamente, pues, con esto podemos concluir que es la organización política de la república y de la monarquía. En esta ocasión nos corresponde hablar de las fuentes del derecho en la época de la monarquía y de la república. Dentro de la época de la monarquía encontramos que existen dos fuentes formales y una fuente informal. Dentro de las dos fuentes formales vemos que a su vez constituyen parte del jus civile, es decir, del derecho civil, que es el derecho exclusivo de los ciudadanos romanos, los cives, y es caracterizado por ser inflexible, rígido, sacramental y seguro. Bueno, dentro de esta primera fuente formal del derecho encontramos a las mores maiorum, que son nada más que las costumbres, y estas se definen como prácticas de los antepasados. Para esto, siempre que encontremos una fuente del derecho en cualquier época de Roma, hay que hacernos la pregunta: ¿quién tiene la potestad? En este caso, los que tienen la potestad es el pueblo. De ahí emana el poder. El mores maiorum contiene dos elementos, un elemento objetivo y otro subjetivo. El objetivo es la inveterata consuetud, que es la práctica reiterada por la comunidad. Y como segundo elemento, el subjetivo, encontramos la opinion juris seu necessitatis, que es el reconocimiento por parte de la comunidad de que esa práctica es una norma coercible. Como segunda fuente formal del derecho en la monarquía, hallamos a las leyes regias, que se definen como los mandatos del rey. Aquí cabe hacer la señalización de que no conocemos el derecho como tal escrito, sino por una tradición oral. Las potestas de las leyes regias residen primeramente en el rey. Es quien a su vez inicia el proceso legislativo por medio de la iniciativa. Como segundo punto, se somete a la votación, y esta votación es por parte del pueblo, es decir, hay una democracia. Por última instancia, existe una sanción que es el auctoritas patrum, el Senado, y estos tres pasos constituyen el proceso legislativo de las leyes regias, que es la segunda fuente formal del derecho. Por otra parte, como fuente informal del derecho, tenemos a la jurisprudencia pontificial. ¿Y por qué es una jurisprudencia pontificial? Es porque los jurisprudentes en la monarquía eran los sacerdotes, o sea, solo la emitían los pontífices, y es por eso que se llama así. Esta jurisprudencia,
que Ulpiano define como el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo e injusto, es tomada como un consejo dentro de este periodo. Su consejo es el conocimiento de lo justo y lo injusto, es decir, es la ciencia del derecho, pero como tal no constituye una fuente formal, porque solo se toma como un consejo y no como una potestad. Por otro lado, y en comparación con las fuentes del derecho de la monarquía, tenemos a las fuentes de la república. Formalmente contamos con tres. Las dos primeras forman parte del derecho civil, es decir, del jus civile. Primeramente tenemos a las leyes rogatas. Estas leyes eran surgidas de la colaboración entre los magistrados, los comicios por centurias y el Senado. Su proceso legislativo era el siguiente. Primeramente era propuesta por el magistrado. Después se anunciaba en un lugar público sobre tablas de bronce, dando a conocer el contenido de este y el día que habría de votarse. Después de 3 semanas, el pueblo haría efecto de su sufragio, en donde lo valía por medio de lajas de madera de pedazos de cerámica. Era así como se llevaba a cabo las leyes rogatas. Un ejemplo muy claro de este tipo de ley son la ley de las 12 tablas, de mediados del siglo V a.C. Como segunda fuente del derecho en la República y del jus civile, tenemos a los plebiscitos. En esta ocasión, la clase plebeya se rigió por sus propias medidas legislativas y eran propuestos a instancia de los tribunos o magistrados y votados en el concilio o asamblea de la plebe. Un ejemplo muy claro de este tipo de ley es la Lex Hortensia, 287 a.C. Esta ley obligaba a los patricios a que también estas medidas legislativas aplicaran, y con esto concluye, al menos en lo formal, el conflicto de clases que surgió en el periodo de la República. Es importante señalar que es a partir de la República cuando existe una dualidad entre el jus civile y el jus honorarium. El jus honorarium es creado por magistrados que tienen jus edicendi, que es la facultad de crear el derecho romano. El jus honorarium se caracteriza por ser flexible e inseguro. Pero cuando se crea el jus honorarium, se crea en 3 supuestos. El primero es cuando hay un problema y están inmiscuidos no romanos, peregrinos. El segundo es cuando hay lagunas en el jus civile, es decir, conflictos de vicios del derecho civil. Por último, es cuando el derecho civil es poco práctico. Es aquí cuando surge el jus honorarium. Dentro del derecho honorario encontramos al edicto de los magistrados, que es la tercera fuente formal del derecho de la República. Como fuentes informales del derecho en la República tenemos a los Senado consultos y a la jurisprudencia secular. El Senado consulto es un simple consejo, es decir, auctoritas patrum. Por otra parte, la jurisprudencia como fuente informal es tomada también como un consejo, y en comparación con la monarquía, vemos que también es tomada como un consejo. En diferencia tenemos que en esta fuente informal durante la República hay una separación del jus y del fas. Inciso D. Desarrollo de la jurisprudencia. La jurisprudencia en la monarquía estaba compuesta por los auctoritas patrum, que era el Senado y aconsejaban con conocimiento, o sea que eran los sabios, y por otro lado estaban los auctoritas prudens, que eran los colegios de pontífices. Ellos tenían conocimiento práctico, analizaban y luego aconsejaban lo injusto e injusto, en lo divino y en lo humano. Sin embargo,
Su consejo no era fuente formal y por lo tanto los jurisprudentes de la monarquía no tenían potestas. Su consejo valía porque estaba socialmente reconocido como justo y se tomaba en cuenta solo en tiempos de paz, porque si el rey consideraba o decía que su opinión no servía, se hacía lo que él mandara. Inciso de desarrollo de la jurisprudencia de la República. Una de las características de esta jurisprudencia es que fue centralizada. En el año 304 a.C. y el año 204 a.C. fue una lucha patricio-plebeya. Asimismo, fue un proceso de descentralización de la jurisprudencia, o también conocido como secularización de la jurisprudencia, que más adelante mi compañero Jesús abarcará este tema. La jurisprudencia de la República es una fuente no formal, pues estas son de las que emanan de las Auctoritas Prudens y de las Auctoritas Patrum. Como desarrollo de la jurisprudencia de la República, observamos que viene una jurisprudencia secular, es decir, hay una separación del jus y del fas, y es muy caracterizada por la descentralización ya mencionada antes. Esta jurisprudencia también es caracterizada por convertirse en escrita, y con esto lo podemos observar a partir de la aparición de las 12 tablas. La jurisprudencia secular deja de ser rígida y sacramental para convertirse en un método retórico. Además deja las costumbres, que son las mores majorum. En esta jurisprudencia secular encontramos tres momentos de tres personajes. El primero es Zeno Flavio, el cual dio a conocer al pueblo romano el calendario y las fórmulas pontificales para hacer reclamaciones. Su obra más conocida es el Jus Flavianum. Como segundo personaje tenemos a Tiberio Corunciano, el cual comenzó a dar consultas públicas enseñando las fórmulas para obligarse y hacer reclamaciones. Por último, tenemos a Sexto Aelio Peteo, el cual dio a conocer lo que se ha querido ver como un primer tratado sistemático del Jus Civile.